estas piedras entre el oficialismo, básicamente dentro del oficialismo, porque que la oposición lo critique, esto es lo habitual. Acá la novedad es que tanto Cristina como Máximo, como Larroque y todos los Gurkas del Instituto Patria le pusieron precio a la cabeza de Guzmán. Sí, y además con un pequeño detalle, que dentro de esta pelea vivimos todos en la Argentina. Y la inflación, bueno, vos vas a hablar esta noche de la inflación que se viene, aumento de precios, el problema con los salarios, y uno ve que esta pelea, allá arriba en el poder, encima, los que forman parte del propio gobierno. Así es, está llegando Martín Guzmán a los estudios de A Dos Voces, él es el personaje de la semana. Cristina furiosa el viernes pasado contra el equipo económico y ella, y precisamente Guzmán. Está mañana el dato de la inflación, te lo vamos a contar, te lo vamos a anticipar, se lo vamos a preguntar a él. Se está definiendo el aumento de las tarifas en estos días, también hay una disputa interna por eso. Vamos a hablar con Martín Guzmán. Sí, Marcelo, porque a ver, dicen que, vos sabés más de eso que yo, que el gas te lo van a aumentar entre el 17 y el 25%, digamos, para no los grandes consumidores. La luz, un 17%, pero ya venimos de aumento. Vamos a ver. Ah, bueno, por eso. Vamos a ver, porque eso no, digamos, los aumentos van a ser mayores. Se lo vamos a preguntar a Guzmán, quizás es el aumento ahora, inmediato. Pero no hay que a lo largo del año es otra cosa. Sí, recalculando, efectivamente. Recalculando. Y además, obviamente, vamos a estar preguntando si es factible resolver estos problemas. Mañana se va a conocer la inflación. Se lo vamos a preguntar a él. Yo el dato que tengo, sí. Marco Labaña en una reunión dijo casi 6. Sí. La información que yo tengo, el INDEC está diciendo entre 5,7 y 5,9. Es una inflación menor a la de marzo, pero altísima. Sí, Marcelo, y en el medio de todo esto, van todos por el 60% de aumento, pero lo que es curioso es que la propia Cristina, el propio Máximo y la Cámpora impulsan, festejan cuando los gremios logran un 60%. Bienvenido, porque te imaginas para un trabajador en medio de semejante... Se tendrían que poner las pilas y aumentar los salarios, ¿no? Exactamente, porque digo, en medio de una inflación tan alta, es bueno que tenga el 60%. Eso no se discute, pero digo, lo que suena raro es que mientras en el gobierno, ¿te acordás que al principio decía no, el 50%, no hay que crear más expectativas? Desde el propio kirchnerismo dice, no, todos los que puedan sacar, Kicillof y el 60% de aumento. Las piedras que le están tirando a Guzmán tiene que ver de donde quiere armar con un plan, digamos, platita del Congreso. O sea, una solución. Todo, digamos, decir, bueno, sí, es justo. El tema es si tenés la plata para jubilados, para un salario universal para la mayoría de los argentinos. O sea, son todas iniciativas que no apuntan a mejorar la vida. Digamos, el título parece que sí. Apuntan a complicarle la vida a Alberto y a Guzmán. Claro, esa es otra pregunta para Guzmán. Vos decías al comienzo, ¿cómo se puede manejar un país así? ¿Cómo podés manejar un país teniendo un Ministerio de Economía paralelo? No en la Rosada, paralelo en el Congreso de la Nación. Encabezado por la jefa del movimiento político que supuestamente maneja no sé dónde sacar el esas gobierno. cifras. Y su mano ejecutora, que es Máximo Kirchner. Ahí estamos escuchando a Cristina. Mira cómo se ríe. Sí. Hablando de eso, mira. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Sí, escuchamos. El que no escucha es Alberto, que salió a contestarle. Pero, ¿qué es lo que sucede? Mira, vamos a ver este reloj. Y vos decís, ¿qué? ¿Se volvieron locos? No. Ahí estamos. 71 días, 14 horas, 5 minutos, 42 segundos, 43 en este momento, que Cristina y Alberto no se hablen. Ni siquiera hola, adiós. No, se tiran piedras, cascotazos, cada uno de su lado a través de los medios, las redes sociales, pero no se hablan. Pregunta. El presidente de la Nación con la vicepresidenta, la jefa política del Frente de Todos con la persona que ella designó y propuso. ¿Puede arreglar un problema si hace 71 días, 14 horas, 6 minutos, 13 segundos, no se hablan, no coordinan? Y lo que vos decís, ¿no? Tirándose cascotazo, una habla del Chaco. Tengo entendido, viste que la verdad que la aparición de Alberto esta semana muy contestatario con Cristina sorprendió. Bueno, no es el estilo de él. Hasta ahora era me hago el dolobu, ¿viste? Sí. Bueno, que lo cansó, lo hartó, lo del día viernes en el Chaco, consideró como una ofensa personal lo que hizo Cristina y dijo, bueno, mira,
ahora yo voy con los tapones. Sí, antes de viajar tuvo una reunión donde estuvo Guzmán, donde estuvo Culfas, donde estuvieron los más cercanos a él del albertismo, donde se elaboró una estrategia comunicacional. Dijeron, Guzmán habla, Culfas habla, pero Alberto Fernández se reservaba la frutilla del postre, que fue, no lo que hizo acá, porque acá habló en el gremio de la sanidad, viste que fue tenue. Sí. Pero se fue, puso un pie en España, le digo, empezó a tirar, claro, un reportaje al País, donde ¿qué le había dicho al País? Que Cristina tiene una visión parcial de la economía, y que no, de una versión parcial anclada en la economía, y que no ve lo que pasó en pandemia. Y hoy le dio un reportaje a la Deutsche Welle, al canal alemán, donde él dijo, yo no defraudé al electorado. Respondiendo exactamente lo del viernes, cuando habló de que Cristina hizo alusión de que la gente estaba mal, y que de alguna manera el gobierno estaba decepcionando a aquellos que lo votaron. O sea, una directa que está, el eje de eso es una profunda disidencia entre ambos. Cristina considera que Alberto es un traidor porque no hace lo que ella quiere, y Alberto que lo tiene harto. Sí, vos fijate que el discurso de Cristina Kirchner dejó la última frase. Con esa, viste que los periodistas vamos tomando nota y escuchamos bien la frase. La última frase fue cuando habló de que había decepcionado este gobierno al electorado. Fue el cierre de ella y Alberto Fernández, pero hasta hoy, para contestarle con un medio alemán. Hablando de Cristina, mira, acá tengo un libro. Una persona que se vio muy beneficiada. Me imagino. Este es el libro, aquí está, de Matías Culfas. Lo escribió en el 2016, ya ha pasado 6 años. 6 años, y ahí se armó un lío bárbaro. Ella está... lo odia a Culfas por este libro porque Culfas hace críticas pero no es una crítica furibunda, es una crítica a partes del gobierno, sobre todo el tramo final. Mirá. Porque viste que Culfas después dijo, no, en realidad yo no me metí con Cristina. Mirá, vamos a escuchar a Cristina lo que dijo el viernes. Allá por noviembre del 19, después de las elecciones, donde yo ya sabía quiénes iban a ser los ministros, las ministras, sabía quién iba a ser el ministro de Desarrollo Productivo. Había escrito un libro contra nosotros, imagínate. Mira si yo voy a andar enojándome por tal o cual cosa. Es el libro que vos tenés en tus manos. Acá está, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Acá habló Cristina. Es un libro que hace una crítica a una parte, sobre todo a la parte final del gobierno de Cristina. Dicen que no lo leyó. Sí. El autor del libro, el ministro de Producción, dice, seguramente no lo leyó, alguien le fue con alcahuetería. Le habrán dicho, Cristina, mirá que Culfas está hablando contra vos. Claro, ella... Pero está obsesionada, de hecho, quiere a Culfas fuera del gobierno, no solo a Guzmán. Pero le hizo un gran favor a Culfas, porque ¿por qué? El sábado fue una gran día de la Feria del Libro. Claro. Bueno, hubo ventas récord del libro, claro. La editorial. Así que la editorial... siglo XXI. Por ahí si Culfas necesitaba unos pesos, algo cobrará de derechos. Quizá va a tener que pagar el impuesto a los ricos. A los ricos. Imprevisto, ¿no? Ganancias imprevistas. Imprevistas, chicos, estamos en Harvard. Bien, ahí está. Bueno, Marcelo, vos me ibas a hablar de los gobernadores. Sí. Y yo te voy a acotar algo que tiene que ver con la reelección y los gobernadores. Bien, no, lo de gobernadores, atención, que yo creo que hubo un exocete en todas las cosas que dijo Alberto Fernández, que pone es uno de los motivos de la molestia de Cristina Fernández de Kirchner, y también inquieta a los gobernadores, que es que dijo, voy por la reelección. Exacto. Una de las cosas que quiere Cristina para sentarse en la mesa con Alberto Fernández es que él diga que no va a ir a la reelección. Y Alberto Fernández dice, no voy a decir primero porque estoy expectante en las encuestas. Está mal, pero... Sí, está bastante mal. Y segundo, si yo digo no voy a la reelección, termina mi gobierno mañana. Sí. Bien. Pero a los que le ha preocupado es a los gobernadores, que tuvieron una reunión cuasi secreta en el Consejo Federal de Inversión. Lugar elegido por ellos siempre. Me acuerdo en la época de la Rúa, se juntaban con Kirchner a la cabeza. No estuvieron todos, hubo un grupo, más bien los que son más afina a Cristina. Estuvo Rodríguez Sá, estuvo Capitanich, estuvo Infram, hubo un delegado de Santiago del Estero, la mujer del gobernador, y otros gobernadores o delegados, ¿no? Sumo hermetismo, pero el tema está básicamente vinculado a que, bueno, a ver,
los gobernadores quieren un candidato ganador claro. en la medida de lo posible. Claro, ahí está. Ahí está. Pero parece que ellos... Capitán quiere ser candidato al cristinismo, por ejemplo, ¿no? Y un gobernador. Y esto los ha preocupado. En eso, este grupo de gobernadores está más afín a Cristina, diciendo, ¿para qué estamos lanzando reelecciones? Pero yo creo que Alberto, si está harto de Cristina, la tiró adrede. Bueno, sí, exactamente. Lo dijo en España. Hoy en Alemania le preguntaron lo mismo. Porque además le preguntaron y la periodista estaba informada y dice, porque usted en las encuestas anda mal. Sí. Y hizo una salada. No, sí se enojó, habló mal de las encuestas. Pero te digo una cosa. Está la otra parte de los gobernadores, los que tienen raíces peronistas, pero no kirchneristas ni cristinistas. Y a eso le puede sumar los intendentes peronistas del conurbano bonaerense que dicen... Nosotros apoyamos a Alberto Fernández, lo apoyamos en esta pelea con Cristina, es lo que le venimos reclamando hace tiempo, que se haga fuerte, pero no queremos que Alberto vaya por la reelección. Claro. Porque no le da, y lo que vos decías, mirá vos, unos con Cristina y los otros con Alberto tienen el mismo pensamiento, que quieren un candidato ganador de o que dispute. Exactamente. Bien, está llegando Martín Guzmán. Hay temas muy importantes. Está corriendo, o sea que ya va a dar la vuelta y va a llegar a entrar por Lima. Está esquivando los cascotazos que tiran, ¿no? El tema tarifas, el tema Fondo Monetario, empieza la revisión. El tema de la inflación de mañana, vamos a adelantarla acá. ¿Hacia dónde vamos? O sea, en el medio de este despelote, porque esa es la palabra, ¿se puede llegar a buen puerto? ¿Se puede terminar una buena gestión? ¿Resolver algunos de los problemas argentinos? Está llegando. Ahora, digamos, tuvo mucha repercusión precisamente el anuncio de que va a estar esta noche Martín Guzmán y hubo muchas voces de muchos políticos que empezaron a opinar sobre la gestión de Guzmán. No muy bien, ¿eh? Vamos a escucharlo. Los salarios han perdido en la participación sobre el ingreso nacional. En esto es donde me parece que la política económica esencialmente muestra su fracaso. Lo que aparentemente el gobierno está haciendo es esbozando nuevamente una teoría del derrame, que porque hay rebote económico o crecimiento, esto va a derramar sobre las mayorías populares. Y esto evidentemente no es así. Los resultados de la política económica son realmente muy malos. Dijo en el comienzo de su gestión que quería venir a tranquilizar a la economía y tiene 1.750 puntos de riesgo país. La gestión económica del ministro Guzmán es pésima, porque él es un pésimo economista teniendo en cuenta la enormidad de reformas que Argentina tiene que hacer y que él desconoce por completo. Ahora, comparado con lo que puede ofrecerle el kirchnerismo duro, es Einstein. Así que arriba Guzmán contra el kirchnerismo duro y abajo Guzmán contra lo que hay que hacer. Ahí está Martín Guzmán, va a responder todo, es precisamente, ahí está con Yeyati, mirá. Sí, justo se cruzaron, ahí está. Yeyati está asesorando a Morales. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ahí además está. de Diego Yedman, ¿no? Esa es la recepción de Lima, ahí ya está entrando, va derecho para el ascensor. Así es. Guzmán. Martín Guzmán. Es un día clave, es Sí, el personaje de la semana, están a dos voces, lo vas a escuchar acá, va a hablar de la inflación, va a hablar del tema de las tarifas, va a hablar de la pelea del gobierno, va a hablar del Fondo Monetario. Martín Guzmán, ratificado por Alberto Fernández, ahí está. Ay, no, que no se le vaya el ascensor, se le vaya, por favor, que nadie le cierre la puerta en este momento. Que le avisen que tenemos media hora menos. Que Alberto por ahí. en este momento que entran con su custodio. Ahí está, bien. Está todo bien el ascensor además. Ahí está llegando Martín Guzmán. Vamos a hablar de todo. Es un día clave, es un personaje clave. Están a dos voces. Obviamente hay mucha expectativa por las palabras que pronuncie Martín Guzmán, en el sentido de que hay definiciones importantes. Está el tema de las tarifas. No fueron a... Al final no fueron las audiencias, ni el secretario ya llegó al cuarto piso. Está ingresando a los estudios de Todo Noticias, a dos voces. Tenemos las tarifas y mañana la inflación. Y mañana la inflación. ¿Y cómo vamos a resolver ese tema, no? Porque, a ver, como te decía, Edgardo, el índice de la información que yo tengo va a estar un poco por debajo de 6. Estuvo Marco Labaña en una reunión Ahí lo están muy privada en el día de ayer y habló
poquito abajo del 6. Yo la información que tengo es 5,7, entre 5,7 y 5,9. Claro, el gobierno puede decir, bueno, lo peor ya pasó. Sí, es lo que Pero dijo Guzmán. Estamos... No, como vos decís, Estamos no te hicieron 10 goles, pero te hicieron unos cuantos. Claro, si perdiste por 5-0 y ahora perdiste por 3-0 y no te puede dar... Ya está Guzmán. Ya está Guzmán. Bueno, ministro, Todo muy bien. ¿qué tal? Ya lo- Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Gracias por venir. Gracias. Ahí Muchas lo- gracias. ¿Qué tal? Permiso. Estamos. Mire, le mostraba, mire mientras que Estábamos viendo estaba esto. corriendo, le tiran bomba por todos lados. Oficialismo, oposición, todo contra Guzmán. Cristina, Máximo, Larroque, Macri, Patricia Burri. ¿Se puede resolver la economía con este clima político? Bueno, Argentina está dando pasos importantes para ordenar la economía, luego de lo que fue una doble crisis, la crisis macroeconómica que comienza en el año 2018, con un profundo deterioro y colapso del sistema productivo argentino, y luego la pandemia. Y de ahí entonces hemos avanzado fuertemente en solucionar problemas fundamentales de la Argentina, y hay un camino muy importante por recorrer, y por supuesto que siempre el orden es fundamental Le voy a para... decir, para que tengamos más tranquilidad, más desde las expectativas, más estabilidad en la Argentina. esto es todo un desorden. ¿Se quiere ver? Mire, se va... ¿Qué muestran ahí? Mire, va a ver. Cristina, No, Ahora viene. Ahí se va a ver. ahí está, Estoy usted viene corriendo, ¿no? Mire. Cristina le tira, ahí lo vamos a ver. Piedra. Cristina, Creo que me Pero hicieron Massa. demasiado Massa. flaco, me hicieron. Sí, Y pero Larroque. está haciendo correr la coneja, me parece. a propósito de esto, usted sabe que cuando la producción me dijo, viene Martín Guzmán, yo pensé, ¿qué es lo primero que le preguntaría a Guzmán? ¿Y sabe lo primero que le preguntaría es, en medio de todo esto que estamos viendo, ¿por qué sigue? En medio de lo que Cristina le dice de todo, Máximo de todo, Larroque, ¿qué lo motiva a seguir? No decir, váyanse todos, yo me voy a mi casa. No, pero las cosas, nosotros trabajamos con una gran tranquilidad de estar haciendo todo para que Argentina se haga más fuerte, para que en Argentina haya más oportunidades, con la convicción de que la visión que buscamos instalar como un sentido común en la Argentina, para que la Argentina resuelva esos problemas históricos que tiene de tantísima volatilidad, continuos cambios de rumbo, cambie, que pasemos a otra página. Y es desde esa convicción que se trabaja con tranquilidad, paz y decisión, y efectivamente estamos dando pasos muy importantes. Pero ¿qué hizo? ¿Un curso de meditación, de yoga? de Porque Buda, usted digo, trabajamos en paz y le están tirando de todo. Pero lo que da la tranquilidad es el saber que estamos como equipo haciendo lo que consideramos que va a ayudar a Argentina a unir el corto plazo con el mediano plazo, una Argentina con más oportunidades, una Argentina que de una vez siente las condiciones para poder atacar uno de los problemas que históricamente más complicados han sido en la Argentina, que es la inflación. Una Argentina en la cual la producción y el trabajo son el eje. Una Argentina inclusiva, dinámica y con mayor estabilidad. No se haga el Daniel Scioli, de responder cosas... Un gran embajador. Sí. que No, tenemos, hay un gran así, declarante, digamos. haciendo ¿no? un enorme trabajo, Daniel Scioli. Un poco lo que dice Edgardo. Por supuesto vamos a hablar de todos los temas, hay muchos temas importantes, la inflación, las tarifas, el tema energético, el Fondo Monetario. Pero este tema es un tema crucial, porque es lógico, por ejemplo, que Macri lo critique, usted criticó mucho a Macri, a Patricia Burri, que la oposición, que los empresarios, si le quiere pegar un impuesto, o los sindicalistas que quiere poner tope salarial, pero que critiquen gente del mismo gobierno, del mismo frente del gobierno, y con la virulencia, o sea, pues no es que dicen, Guzmán tomó una mala medida. Guzmán ciclo cumplido, se tiene que ir, no lo dicen, pero fue un inútil, no resolvimos nada, negoció mal con el fondo. No, eso no pones en tu boca otra No, yo lo pongo, pero es la traducción Pero de lo que uno traduce, lo que sí dice. ocurre es que hay cuestiones en las cuales hay diferencias de ideas, y se da este debate de ideas que es poco usual que sea público en la Argentina, dentro de una misma fuerza política. Bueno, hoy es público, también con cuestiones centrales en los cuales hay puntos de vista en común sobre la importancia, por ejemplo, del rol del Estado para una Argentina más productiva y con más trabajo. Y
Y después diferencias sobre cómo fortalecer el rol del Estado. Y bueno, se da esta situación que hemos vivido. Guzmán, ahora Marcelo, vamos a entrar en los temas económicos. Yo tenía una duda. Cuando usted llega al Ministerio de Economía, ¿Cristina le dio la bienvenida? No digo públicamente, pero ¿estaba de acuerdo? ¿Habló con usted? Bueno, hemos tenido siempre diálogo y hemos podido construir soluciones a problemas trascendentales de Argentina desde el primer día. O sea que estaba de acuerdo ya. Que vaya usted en conmigo. todo este proceso se ha trabajado de forma de poder apuntar, como digo, a resolver los temas de las deudas que la Argentina enfrentaba, poner a la Argentina en la senda de la recuperación. Luego vino la pandemia, que fue en una economía que no tenía instrumentos, un golpe durísimo, y se implementó un esquema de políticas públicas que protegió a nuestro tejido productivo, nuestro tejido social, y eso es en buena medida lo que permite que hoy la Argentina esté transitando esta recuperación económica tan fuerte desde la producción y el trabajo que se viene transitando. Sí. Dale. No, me está cambiando el micrófono. Ahí está, ahora te escuchamos Ahí bien. está. No, ¿y lo sorprendió este cambio de actitud de Cristina? O sea, porque, también lo acusan de haber perdido la elección en noviembre. Bueno, el tema del Fondo Monetario Internacional está claro lo que ha ocurrido. Argentina tenía un problema muy grande, que es un problema que se creó la administración anterior, que tomó la deuda más grande en la historia de cualquier país con el Fondo Monetario Internacional, 45.000 millones de dólares que no fueron utilizados para fortalecer a la Argentina. Por el contrario, debilitaron profundamente a la Argentina, y ese es un tema que teníamos que resolver, y se hizo algo que es inédito en la Argentina. Primera vez en la historia, de 22 acuerdos que tuvo la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, es la primera vez que un acuerdo pasa por el Congreso de la Nación. Por supuesto que en el Congreso hubiese sido de una parte. Bueno, de la Cámpora y de cristinismo. Bueno, 80% de votos afirmativos, un proceso que en sí mismo es un paso adelante para la Argentina. Por supuesto que hubiese sido mejor para la Argentina desde el punto de vista de la estabilidad, de las expectativas, que hubiese habido un apoyo de todos, o de la mayor parte, incluyendo a nuestro propio frente político. No se dio esa situación, sí se dio que se pudo avanzar con un acuerdo que es un acuerdo para la continuidad de la recuperación y para que la Argentina siga construyendo condiciones de mayor estabilidad. Guzmán, volviendo a la pregunta de esta que vos le ibas a hacer, ¿no? Si Cristina estaba de acuerdo con usted. Ella estaba de acuerdo, digamos. ¿Cómo fue esa designación? ¿Stiglitz lo recomendó? ¿Cristina tiene buena relación con Stiglitz? No, porque ahora que vienen los momentos feos se hace la desentendida. Se dicen muchas cosas que sin conocer la verdadera historia. Sí, yo venía hablando con Alberto Fernández, que en ese momento no era presidente, había tenido la oportunidad de conocerlo. Bueno, luego él fue designado como precandidato presidencial, luego pasaron las elecciones primarias, se fue fortaleciendo el diálogo, un encuentro de visiones compartidas sobre hacia dónde llevar a la economía argentina, cómo hacer para tranquilizar a nuestra economía, en un contexto durísimo, que era un contexto de una profunda crisis de deuda, una profunda crisis económica y social, y a partir de allí pudimos articular un esquema de políticas. Él abrazó esa idea y fue así que Pero Cristina estuvo de acuerdo con su decisión. Bueno, entiendo que esto es una cuestión que el presidente conduce y lidera, pero entiendo que las distintas designaciones habrán, imagino, pero es cuestión del presidente, han sido discutidas en el frente de todos, pero esa es una cuestión que el presidente manejaba. Ministro, ¿usted considera que le están armando un Ministerio de Economía paralelo del Congreso, digamos, el kirchnerismo con Máximo a la cabeza o con Cristina? Porque mire, le querían sacar una ley que anticipaba el pago del salario mínimo vital y móvil, que ustedes decidieron adelantarlo. Una ley para un salario básico universal. Una ley para darle como cumplidos los 30 años de aporte a la gente que no los tiene. Que, mirado desde el beneficiario, me viene bárbaro, pero desde el punto de vista político le están armando... ¿Se puede hacer? Esa es la claro, pregunta. ¿le están armando un Ministerio de Economía paralelo? La respuesta es que no. Tan sencillo como eso. En la Argentina es una república que funciona de acuerdo a la división de poderes, y por supuesto que el Poder Legislativo puede tranquilamente presentar todas las iniciativas que considere que son deseables desde el punto de vista de los distintos legisladores y legisladoras para la Argentina, y algunas serán discutidas con el Ejecutivo antes de ser presentadas, otras no lo serán, y después el Poder Ejecutivo analiza esas alternativas, esas iniciativas. ¿Pero alguna de todas estas que mencionó, digamos, lo consultaron a usted o se cortaron solos? Depende, algunas sí, otras no.
y después nosotros avanzamos con la ejecución de la política económica. Por ejemplo, el tema del salario mínimo vital y móvil es una obviedad que en el contexto del impacto que tuvo la guerra en Ucrania en los precios, había que adelantar los aumentos para asegurarnos que el salario mínimo vital y móvil le gane la inflación y de esa forma toda la estructura salarial se mueva en la dirección de que haya aumentos del poder adquisitivo de los ingresos, que es un objetivo central del gobierno y de la política económica. Hay en todas las encuestas la gran preocupación ahora de la economía y la inflación. Mañana se va a conocer el índice, ¿cuánto va a dar? Bueno, mañana lo sabrás. Lo que sí te puedo decir es que... ¿Pero en cuánto va a estar? Digamos, ¿En torno a cuánto? Va a ser menor que en el mes de marzo, pero todavía es un valor que obviamente es malo desde el punto de vista de a lo que apuntamos, y también esperamos que en mayo haya nuevamente un descenso de la tasa de inflación intermensual. Pero claramente la inflación es un objetivo central de la política económica, porque la inflación es un mal para el funcionamiento del sistema económico. Y hay que atacarla de forma decidida, de forma consistente, que se logre resolver el problema de una forma duradera. Y eso no se resuelve en 5 minutos. Claro. Y eso requiere, sí, de mucha fuerza en la implementación de un programa económico. Y nosotros hemos trazado un programa económico que es consistente. ¿Cómo se baja la inflación? Ahí tenemos dos partes. Hay una parte que es muy complicada de manejar en este contexto para cualquier país del mundo, que es la de la inflación internacional, que antes no era un problema y ahora es el principal problema que tiene el mundo. Países que antes no tenían inflación, hoy tienen niveles de inflación de 2 dígitos. Pero nosotros tenemos un autóctona altísimo. Y ahí está, por eso, de lo internacional, ese es un problema que hoy es global y que antes no estaba. Les cuento, en la reunión del G20 hace un poco más de 2 semanas, problema número 1 que todos los ministros, ministras de Economía, Finanzas, presidentes del Banco Central de los países del G20 hablaban es la inflación, el problema de la inflación, lo que está pasando con la inflación en alimentos, la inflación de la energía, los problemas distributivos que esto conlleva. Claro, Marcelo, que Argentina tiene además un componente doméstico, un componente propio que es importante y que hay que atacarlo y hay que construir un sentido común de lo que hay que hacer. Y eso es lo que nosotros buscamos hacer. ¿Qué determina la inflación? ¿Por qué hay inflación? Bueno, hay inflación cuando los costos de las cosas suben o cuando se espera que los costos de las cosas suban, ¿sí? Las expectativas juegan un rol central. ¿No le dieron mucho a la maquinita? Eso es una buena pregunta. Hay que definir qué quiere decir mucho, ¿no? ¿Qué quiere decir mucho? Año 2020, crisis de deuda. La Argentina no tenía crédito, no había acceso al mercado de deuda pública. En 2 años se rifó el acceso al mercado de crédito internacional. 2016-2018 y se acabó. Y encima no había acceso a deuda pública en pesos, porque había entrado la deuda pública en pesos en un impago y viene la pandemia. Cuando viene la pandemia, ¿qué pasa con la actividad económica? Naturalmente se cae. En ese contexto, ¿qué tenía que hacer el Estado? Tenía que hacer todo lo que pudiese hacer para proteger a las capacidades productivas de la economía, para proteger a nuestro tejido social. Imaginémonos lo que hubiese pasado en la Argentina si no hubiese habido una acción fundamental, decisiva del Estado, protegiendo las fuentes de trabajo, pero eso fue protegiendo 2020, a las empresas. ya estamos en 2020. Entonces, en un país que no tenía instrumentos, se tuvo que recurrir fuertemente a la emisión monetaria. Pero la ahora pregunta... estamos en 2022. Sí, pero esto sigue. El año pasado también, ¿no? Por el tema electoral. No. El año pasado la cuestión se fue ordenando de una forma significativa y queda un camino importante por recorrer, que es el que nosotros estamos recorriendo. Entonces, en el 2020 la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si el Estado no hubiese invertido en el programa de asistencia al trabajo y la producción, subsidiando salarios para que no haya destrucción de empleo en la Argentina en escala masiva? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido un ingreso familiar de emergencia, reducción de contribuciones patronales, asistencia a nuestras jubiladas y nuestros jubilados? Si se emitió mucho o poco, nos fuerza a pensar qué pasaba si no lo hacíamos, ¿ok? 2021 se fue ordenando la situación. Por supuesto que hay un camino por recorrer y una velocidad a la que se puede recorrer si es que queremos mantener a la economía en recuperación, en crecimiento. Claro. Entonces, ¿qué se hizo el año pasado? El déficit bajó mucho en una economía en recuperación en la cual el Estado tuvo también un rol muy importante para apuntalar esa recuperación, invirtiendo más en obra pública, en educación, en ciencia,
en general en conocimiento. ¿Y ahora qué está ocurriendo? Seguimos en esa línea. ¿Hay que bajar la emisión monetaria? Por supuesto que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos fortalecer a nuestra moneda, si decimos que en la Argentina hay una economía bimonetaria, lo que estamos aceptando es que falta confianza en la moneda. ¿Usted está en contra de los que siguen hablando de dolarizar? Absolutamente. Eso es un delirio. ¿Sabes lo que es dolarizar? ¿Dolarizar es un delirio? Dolarizar es dar por perdida la posibilidad de construir un Estado-nación en serio. Es aceptar una derrota como país. Lo que hay que hacer es construir nuestra propia moneda. Hoy es débil, seguro, y hay problemas históricos que ha tenido la Argentina que han ido debilitando a la moneda. Eso lo tenemos que dar vuelta. Eso lo tenemos que dar vuelta. Entonces, es imposible, ahí es donde digamos, es tan importante... Técnicamente es imposible dolarizar. No, desde el punto de vista técnico, países lo han hecho. Lo que pasa es que, ¿cómo le fue a esos países? ¿Vos ves algún caso exitoso de desarrollo que haya abandonado su moneda? Alguien te puede venir a decir, bueno, el problema es que no hay conducta en la emisión monetaria. Y vos mirás la historia y decís, bueno, la verdad que hay un problema ahí. Y eso lo tenemos que resolver, pero con un buen criterio. Si alguien viene y dice, yo de un año para otro resuelvo el déficit fiscal, llego a superávit en un año para otro, y no se puede, está mintiendo, porque ¿qué va a hacer? Claro. ¿Qué va a hacer? ¿Va a quedarse el país sin inversión en educación, Ahora, sin inversión en obra pública? Entonces hay que actuar con cierto sentido común, la racionalidad. convertibilidad para dolarizar está en 2.000 pesos, más o menos, con lo cual se tendría que evaluar Un delirio. 10 veces, ¿no? Bueno, no sé de dónde salen esas cuentas, pero igual es algo que ni siquiera consideramos Ahora, una opción. Guzmán, una de las objeciones que tiene dentro del Frente de Todos, de Cristina, de Máximo y creo que de Massa también, tiene que ver con que la inflación es un problema, pero no la encara Guzmán, no hace lo que tiene que hacer. Digamos, ¿cuáles son 3 medidas que usted tomó que dice, no, yo voy contra la inflación? Porque la inflación destruye todo. No, es que sí, se la encara en un contexto donde hay un camino por recorrer y confianza que construir. Decíamos que hay factores que determinan la inflación. Por ejemplo, los costos. Si suben los precios de las cosas importadas, eso genera más inflación, como pasó en los últimos meses. Las expectativas, porque si vos tenés que vender algo y tenés que reponerlo, lo primero que mirás es, bueno, ¿cuánto me va a costar reponer esto? Sí. Entonces las expectativas son muy importantes. No, por eso el tema político es importante para la expectativa. Por supuesto, es muy importante. Ahora, desde el punto de vista económico, necesitamos, número uno, tener más reservas en el Banco Central. Eso también es muy importante porque si no hay reservas en el Banco Central, están todos mirando ahí y dicen, bueno, en cualquier momento puede haber un problema con el dólar versus el peso, que la moneda se deprecie. Y cuando empieza a pasar eso, tenés tensión en la inflación. Para que eso ocurra, Argentina tiene que poder generar divisas, tiene que poder aumentar la producción de lo que genera dólares en el país, lo que exportamos, o la energía, en donde tenemos grandes oportunidades, y sustituir importaciones, como se hizo con el gas, con el plan gas que se adoptó hace 1 año y medio aproximadamente. Y al mismo tiempo, por supuesto, que ir ordenando la cuestión monetaria, ir reduciendo la emisión monetaria, pero a una velocidad que le permita al Estado tener un rol activo para el desarrollo, poder invertir en lo que genera una economía más productiva. Ministro, antes de meternos en todo el tema tarifario, yo le quiero hacer una pregunta, pero antes voy a hacer una aclaración. Nosotros estamos a favor de que todos los trabajadores tengan un 60% de aumento. Ojalá que sea así. Ahora, lo raro de todo esto es cómo Cristina, Máximo, todos festejan a los gremios que consiguieron el 60%, Máximo Kicillof dio el 60% en la provincia, como diciendo, los festejamos porque no es lo que quiere Guzmán, que den todos el 60%. ¿A usted le parece bien ese porcentaje de aumento a lo largo del año o no está de acuerdo? No, la verdad que no sé de dónde sale esa aseveración de no es lo que quiere tal o cual. Nosotros lo es que raro, queremos, a ver. nosotros queremos que crezca el salario real. Sí. Eso, o sea, usted no se opone a que aumente el 60%. A que aumente más que la inflación de una forma sólida, firme, que se vea un crecimiento de los salarios reales, y es un momento en donde la Argentina tiene mejores condiciones para que este proceso se fortalezca. Pensá esto. Año 2020, la tasa de desempleo llegó a ser, en el peor momento de la pandemia, 13,1%. Año 2021 se crearon más de 1.100.000 puestos de trabajo. Además, con más gente buscando empleo. Y la tasa de desempleo bajó al 7%.
¿Es igual la posibilidad de recuperar poder adquisitivo del salario cuando tenés una fila de desocupación del 13% que cuando tenés una fila mucho más chica del 7%? No es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurrió? En el año 2021 se trabajó para que se recupere el empleo. Eso es lo que hoy permite que se pueda ir con más fuerza recuperando el salario real. Y eso es lo que el gobierno empuja. Pero también es cierto que hay uno de los factores de inflación, la puja distributiva. Y esto que marca Edgardo, hay una puja distributiva fenomenal. Para los asalariados, fenómeno que aumente en 60%, porque la inflación estaría ahí, o un poquito menos. Pero los empleados dicen, esto es un costo. Entonces, aumento de vuelta a los precios. Ahí seguimos con la escalada inflacionaria. Y por eso se trabaja complementando el esquema macroeconómico con todo lo que son las políticas de precios e ingresos, de los cuales las paritarias forman parte del esquema, para que ese conflicto distributivo se resuelva de una forma virtuosa para los trabajadores y las trabajadoras. Nuestro gobierno es un gobierno que gobierna para que las trabajadoras y los trabajadores vivan mejor, para que aumente el bienestar. Tiene que haber primero una recuperación del empleo. Marcelo, discúlpame. Sí. Estamos hablando de que se crearon más de 1.100.000 puestos de trabajo. ¿Te parece, no alcanza la plata, ¿te parece que eso no es mejorar las condiciones de bienestar? Con, además, una situación en la cual los ingresos reales sí que vivieron una dinámica heterogénea. En el sector formal de la economía hubo un aumento de los ingresos el año pasado con respecto a la inflación, y en los sectores no formales, en los sectores no registrados, creció menos que la inflación en un contexto donde hubo restricciones sanitarias que le pegaron sobre todo al sector de los servicios de la economía, que es el que más empleo no registrado genera. Pero discúlpame una cosa muy importante. El Estado actuó desde la política de protección social justamente para poder atacar esa situación. Y si vos mirás la distribución de los ingresos, más allá de la situación de doble crisis que se vio en la Argentina y en una situación de pandemia que fue desigualadora en el mundo, vas a observar que en la Argentina mejoró la distribución de los ingresos y que luego de esa creación de empleo, hoy estamos en condiciones de ir fortaleciendo esa situación. ¿Y por qué, digamos, sus aliados políticos o ex aliados, ¿no?, critican esto? Dicen, Guzmán no hace nada contra la inflación, se deterioraron los salarios, se deterioraron la distribución del ingreso, en la puja pierden los trabajadores. Bueno, yo voy a los datos. ¿Es un error? Disculpame, ¿Es un error de la distribución del ingreso? No, me decís, vayamos y veamos los datos. La distribución del ingreso mejoró. La economía creció 10,3%. ¿Creemos que hubiese crecido la economía 10,3% si hubiese habido una destrucción masiva de empresas y de puestos de trabajo en la Argentina en el peor momento de la pandemia, si el Estado no hacía lo que hizo para que eso no pase? La inversión creció 33%. El problema más complejo de abordar ha sido la inflación, en un contexto doméstico difícil y en un contexto internacional muy difícil. Pero lo que se viene haciendo es corregir esos problemas que generan la inflación. Por supuesto, y esto sí que lo reconocemos, que mayor fortaleza política, mayor orden, siempre contribuye a que las expectativas estén más calmadas y entonces el programa sea más efectivo para abordar el problema de la inflación. Eso se lo tiene que decir a Cristina. Eso se lo decimos a todo el pueblo argentino. Desde Alemania, desde España, el presidente dijo hoy, dejó trascender a los periodistas que están ahí, que el que no está de acuerdo con los aumentos tarifarios que impulsa el gobierno tiene que dejar su cargo. ¿Qué es lo que quiere el gobierno en cuanto al aumento de luz y gas? Porque el que nos está escuchando dice, uy, otra vez los aumentos. Bueno, primero, nosotros lo que hemos hecho es implementar un sistema que cuida sobre todo a quien requiere de la protección del Estado. En términos reales, la factura de luz y de gas que paga la mayor parte de nuestra población, de los usuarios, cae, ¿sí? Que crece por debajo de la inflación. La tarifa social está subiendo más o menos en todo el año lo que subió, 20 puntos aproximadamente, cuando la inflación sabemos que es mucho más alta que eso. Para la mayoría de los usuarios, la factura en todo el año entre el aumento que se hizo y el aumento que se ha propuesto crecen alrededor del 42%, cuando la inflación fue más alta que eso. Y hay un segmento que tiene capacidad económica plena, aproximadamente el 10% de los usuarios, sobre el cual se va a buscar segmentar subsidios. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, vos estás en una franja que no requiere la protección del Estado y te toca... ¿Va a haber una segmentación de tarifas? Claro, en eso se viene trabajando y están las audiencias públicas ocurriendo esta semana para escuchar a la ciudadanía.
con una lógica que defendemos absolutamente. Esto tiene todo el sentido, porque ¿cuál es el sentido de subsidiar el consumo de energía de sectores pudientes? La verdad que como ministro de Economía prefiero esos pesos usarlos en invertir más en educación. Pero eso lo tiene que pensar usted, porque el gobierno hizo eso, ¿no? No es que... Por eso lo estamos haciendo Es así. absurdo que te suceda algo que vive en Puerto Madero, gane mucha plata, o un gran empresario en un country, pero lo hizo el gobierno, una ilógica. Bueno, pero justamente estamos implementando un sistema para ir corrigiendo esa deficiencia. Y de vuelta, construir un sentido común en la Argentina sobre lo que hace falta. A la Argentina no le conviene tener 2,3, 2,5, 3 puntos del producto de subsidios energéticos. Eso no es sano para el funcionamiento de la economía. Eso hay que ir dándolo vuelta. Es mejor invertir esos recursos en obra pública, Espera, le quería en mostrar rutas, en puertos. Dos fotos, a ver si aparecen por... Ahí está. Martínez y Basualdo, ¿no? A vos te encanta andar con las fotos y demás. Sí, bueno, ya a la que tenemos, del mire, trabajo de la mire qué pantalla producción. aparece. Es que, bueno, ahí Y tenés ellos no están de acuerdo con esa Darío segmentación. Martínez, que ha conducido este proceso. Pero ni fue a la audiencia. ¿Qué va a conducir? Designa 3 funcionarios que estuvieron conduciendo las audiencias, justamente apuntando a poder resolver un problema que es importante para la estabilidad de la economía argentina. Pero si Basualdo o los jefes de los entes no están de acuerdo con esto que plantea usted, ¿se van a tener que ir? Primero, siempre respetemos el trabajo de los funcionarios. Hay una decisión política tomada, que es la decisión del presidente, que es que el gobierno propone un esquema para cuidar el bolsillo de los sectores que requieren de cierta asistencia del Estado e ir pudiendo eliminar ciertos subsidios para poder destinar eso a otros recursos, construir hospitales, construir escuelas, y esa es la decisión sobre la cual el presidente ha decidido avanzar. ¿Y los que no estén de acuerdo se van? El presidente se ha manifestado a que esa es la decisión política es avanzar sobre este esquema y que se llevarán a cabo las acciones correspondientes para que esto se pueda implementar. Guzmán, yo le quería plantear el tema cuando se segmenta, si se va a hacer con justicia esto, porque Marcelo me puede ayudar. Yo recuerdo en la época de Vido era ministro, quieren sacar una segmentación de que algunos sectores paguen más que otros y tuvieron que dar marcha atrás porque era injusto lo que estaban haciendo, porque habían tomado por barrios, por lugares donde había gente que ganaba mucho, pero había gente que vivía ahí porque heredó, claro. Entonces el tema es, ¿usted qué le dice a esa gente? Que por ahí, por casualidad, le tocó vivir porque heredó algo en Palermo, en otro lado, y dice... No, pero no es así, no es esa la segmentación, no es por barrio, es por capacidad económica. Bueno, por Entonces, eso. se ha trabajado Esa idea que no. inicialmente eso la no planteó es así. Basualdo no va. Guarda con confundir porque Por eso, no va por ahí. mi Por eso pregunta están las es para audiencias públicas. para que le explique a la gente, ¿va a ser justo esta vez? Pero por eso están las audiencias públicas, para discutir de cara y con la ciudadanía los esquemas en los cuales los equipos técnicos han estado trabajando por meses, por tiempo, para que la segmentación sea sobre la base de criterios de capacidad económica. ¿Podés hacer frente al costo del servicio? Bueno, mejor que haga frente a eso y que haya pesos que, como digo, sean destinados a cosas que la Argentina necesita más. El tema energético es un tema clave para el desarrollo, ¿no? del mundo y obviamente de Argentina. Usted ha tomado un rol a partir de la crisis de Ucrania importante, pero pareciera que sus pensamientos, sus ideas, y me imagino deben ser las del presidente, van a contramano de las ideas del secretario de Energía y de su secretario de Energía. O sea, como otra vez, los dos compartimientos de estanco. De hecho, hoy vengo de hace rato de una reunión con el secretario de Energía en donde se piensa el desarrollo energético de la Argentina del futuro, en donde hay una grandísima oportunidad. Y hace minutos hablaba con el presidente, que tuvo una reunión hoy con el canciller alemán, con Olaf Scholz, muy positiva, en donde el tema energético fue uno de los ejes de la agenda. Nosotros enfrentamos una enorme oportunidad como país para acelerar el desarrollo del sector energético de la Argentina. Esto es muy importante para cómo vivimos, para nuestro día a día. Puede ser transformacional para la Argentina. ¿Por qué puede ser transformacional para la Argentina? Primero, porque si nosotros logramos acelerar el desarrollo del sector energético, vamos a tener otra estructura de costos en todo nuestro sistema productivo. Un sector energético más desarrollado es un sector energético más competitivo. Nuestra propia industria se vuelve más competitiva. Se dan más oportunidades de generar empleo en la Argentina y empleo de calidad. Y al mismo tiempo es transformacional desde lo macroeconómico. Ayuda a que en la Argentina haya más estabilidad. ¿Por qué? Porque la energía genera divisas.
hay más dólares si se produce más energía. Y cuando hay más dólares, la Argentina tiene más posibilidades de crecimiento con estabilidad. Y además es otro factor que reduce los subsidios energéticos. Porque si cuesta menos la energía, si en vez de importar gas en barcos, el gas lo producimos en la Argentina, el Estado va a gastar menos. Y si el Estado gasta menos, va a tener más fuerza. Si gasta menos en subsidio, va a poder destinar esos recursos a otra cosa. Entonces estamos frente a una gran oportunidad en un mundo que está viviendo un cambio en el mapa mundial. El mapa mundial se está transformando. El abastecimiento energético se perdió en el gobierno de Cristina, creo que por el 2009. Si referís a la política energética del gobierno de Cristina, también es importante hacer referencia a lo que fue la recuperación de YPF y lo que eso significa para la Argentina del año 2022 y de los años que se vienen. Si vos mirás la productividad, si vos mirás Vaca Muerta. Mal y peor, sí, ¿no? YPF está viviendo una recuperación muy fuerte después de lo que pasó durante los años previos a nuestro gobierno, en la cual a YPF se le generó una situación inversiones crítica. En el 2010, 2012, horribles en Vaca Muerta. En vez de perforar como se tenía que perforar, perforaron al revés, perdieron 1.500 millones de dólares. No, Marcelo, por favor, cuidado con eso. Año 2012 hacia adelante sale mucho menos ahora. Hay un rol muy importante de YPF en que haya aprendizaje en el proceso de desarrollo de Vaca Muerta. Si vos mirás los números, lo que se está viendo hoy es algo muy impresionante. Ha crecido muchísimo la productividad por pozo de gas, de petróleo, y eso tiene que ver con políticas de Estado que sí fueron muy importantes y que ponen a la Argentina hoy frente a una oportunidad histórica de generar muchas más divisas y de poder entonces tener otro perfil de crecimiento en un mundo que está viviendo una crisis energética, en un mundo donde se demanda más energía y en donde hay una necesidad de mayor oferta de energía. Y allá hay un espacio que la Argentina puede ocupar y que no hubiese podido ocupar si no se hubiese logrado transitar todo ese proceso. Yo le voy a hacer una pregunta, tenemos que hacer una pausa y la contesta después. Ya que habla de energía, ¿qué le dice a los argentinos, vamos a entrar en el invierno, cómo va a ser este invierno en cuanto al suministro de luz y de gas? En un ratito, es muy breve. Ya volvemos, ¿eh? Martín Guzmán en A Dos Voces. Guzmán acá, el personaje de la semana, y teníamos pendiente una pregunta. Sí, claro, porque estamos hablando de las tarifas, de luz, de gas, y la gente común dice, sí, me importa mucho las tarifas, pero también me importa tener luz y gas en el invierno. Si va a haber corte, no va a haber corte, ¿qué le dice usted a la gente? Que se ha trabajado desde el Gobierno Nacional justamente para asegurar la provisión de energía en el invierno, en un contexto de una crisis energética global muy difícil que ha traído problemas grandes en todo el mundo. Nosotros pudimos llegar a un acuerdo con Bolivia hace algunas semanas que permite el suministro de volúmenes importantes para la Argentina, que nos pone en una posición mejor que la que muchos esperaban a principio de año. También se pudo trabajar con Brasil de una forma virtuosa, nuestro embajador en Brasil, también Daniel Scioli, trabajando al respecto, para que Brasil ponga a disposición de la Argentina energía eléctrica y el hecho de que ha funcionado muy bien el plan gas y ha generado una reversión en la producción que venía cayendo de gas y hoy crece y hoy hace que la Argentina tenga la oportunidad de, construyendo un gasoducto, que es este gasoducto Néstor Kirchner, que se está construyendo, la principal obra de infraestructura de la Argentina para los próximos años, se pueda seguir aumentando la producción de gas. Le hacemos una pregunta, responde enseguida. ¿Lo peor ya pasó? En un ratito, Guzmán. Aparentemente lo dijo en el gabinete, vamos a ver. Bueno, y esta noche, personaje de la semana, Martín Guzmán en A Dos Voces. Tenías una pregunta. Sí. ¿Lo peor ya pasó? Marcelo, a vos te gusta usar eslogans y yo jamás... Pero no lo dijo Marcelo, ¿no lo dijo usted? Lo dijo en la reunión de gabinete. Yo no uso eslogans, ¿no? Y no utilizo ese lenguaje para comunicar. Mauricio Macri. No, jamás utilizaría esa forma de comunicación. Lo que sí está claro es que la economía argentina viene transitando una fuerte recuperación, que se están abordando problemas que eran enormes en la economía argentina. Estamos dando pasos adelante, cada deuda con su solución, el empleo creciendo, la inversión creciendo. El problema más complejo ha sido la inflación y se sigue trabajando para atacar esa problemática. Y lo que se está haciendo bajo la presidencia de Alberto Fernández es construir futuro.
actuando con sensatez, conectando el corto plazo con el mediano plazo, para que cada persona que día a día trabaja pueda tener más oportunidades y vivir mejor en nuestro país. ¿Eso quiere decir que usted va a seguir siendo ministro de Economía? Yo tengo un compromiso absoluto con la Argentina y con la presidencia de Alberto Fernández y trabajamos justamente para que la economía argentina día a día esté mejor. Bien. Muy bien, le agradecemos. No sé si se va a ir corriendo o se va caminando. Ahora, no sé, ¿y los cascotazos? ¿Se compró algún casco bueno para...? ¿Los esquiva? Este Guzmán que vemos los esquiva, porque aparecen, ya va a aparecer Cristina. Ahí está. A Ahí Cristina la elude, después Pero se encuentra con la Roque también. creo que corre un poco más estable que los que muestran. Sí, corre ahí. mejor, mire, la Roque, Muchos años Máximo, haciendo deporte. va esquivando todo. Esto igual, cuando uno está en esta silla, esta es la economía argentina, no es la economía de un país súper estable. No. Y por supuesto que la economía argentina tiene sus intensidades y allí estamos trabajando para resolver cada uno de los problemas. Y la verdad que todos queremos que el país salga una vez porque Eso es lo que en debemos en buscar. medio de la pelea viven millones de personas acá que tienen dramas todos los días. Y ordenar la economía argentina de una forma que dure en el tiempo es una tarea colectiva. Yo siempre insisto en la idea de construir un Estado-nación más fuerte. Sector público y sector privado fortaleciéndose el uno a otro y la importancia de políticas de Estado, acuerdos, consensos entre los distintos frentes políticos en pilares del desarrollo del país. Martín Guzmán, gracias. Gracias, Gracias. El personaje de la semana aquí en A Dos Voces. Nos vamos, le agradecemos a Wiñaski y a Carolina Moroso. Sí, sí, La Bella y la Bestia. Ahora quédate ahí porque tiene un programón. Gracias. Estuvo Carolina en la Feria del Libro. Ah, sí, también con su libro, todos. Pleno éxito. Todas Nosotros somos todas hacen negocio con los libros. Nosotros somos los únicos berretas. Che. Bueno, gracias, Guzmán. Chao, gracias. Quédense, como siempre, nuestro compromiso con vos.